Hola, en este video vamos a hacer una introducción al tema de capacitancia. Un capacitor es un circuito, es un elemento de un circuito, un elemento material como tal, que tiene una característica llamada capacitancia. Esta característica llamada capacitancia básicamente mide, lo podemos ver como la capacidad de almacenar carga. En el fondo nos permite también medir la capacidad de almacenar energía en este dispositivo, porque básicamente en un capacitor lo que tenemos es una parte que es positiva, una parte que es negativa, por lo tanto se genera un campo eléctrico dentro de esas dos partes, esas dos placas por ejemplo, y pues tenemos equivalentemente una diferencia de potencial y por lo tanto pues tenemos realmente como una energía almacenada en este dispositivo. La capacitancia tiene algo característico que la hace fundamental, no solamente esto de almacenar energía, sino hay otra característica muy importante. Imaginémonos un capacitor, el más sencillo posible, que simplemente son dos placas paralelas. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño zoom. Imaginémonos así, una placa acá, que esta va a ser la positiva, y otra placa acá, que es la negativa. Entonces resulta que le vamos a empezar a poner carga. Esto está conectado a una batería. Este es el polo positivo, este es el negativo. Y lo que estamos haciendo acá, si lo pensamos bien, es quitándole electrones a esta placa y pasándoselos a esta placa. Y ese trabajo lo está haciendo pues esta fuente de voltaje. Resulta lo siguiente, imaginémonos que llega el primer electrón acá a esta placa y pues se ubica en cualquier sitio porque pues no está interactuando con nadie más. Luego llega el segundo electrón y pues se ubica en esta zona para estar lo más alejado posible del primero y luego siguen llegando electrones y como sabemos pues lo primero que se llena en principio, aunque esto no es una situación en equilibrio electrostático, pero lo primero que se nos va a llenar es la superficie, pero llega un momento en el que queremos poner otro electrón y pues ya es más difícil, o sea, ya toca empezarlo a colocar en esta parte de la mitad y cada vez es más difícil colocar cargas negativas en esta zona porque pues estamos luchando contra la repulsión de todas las cargas que ya se encuentran. En otras palabras, si hiciéramos una gráfica de la carga en función del tiempo en este dispositivo, la carga no hace simplemente un aumento y luego se vuelve constante, no, eso no pasa. Lo que sucede es que la carga al principio crece muy rápido, pero luego se estabiliza hasta que llega a un valor máximo que depende pues de nuestro material, un Qmax, ¿sí? Hasta que llegue a ese valor máximo y de ahí en adelante no puede aumentar más. Entonces resulta que yo puedo tener dos capacitores, uno que vaya como con esa línea negra de la carga en función del tiempo y otro que haga como por ejemplo esto, que llegue al mismo valor final pero se demore un poco más. Es decir, tenemos el tiempo metido. Un capacitor introduce un tiempo dentro de los circuitos y eso es lo que nos permite a nosotros, por ejemplo, hablar de cómo hacer para que un sistema parabrisas vaya más rápido o más lento, cómo hacer para que una cámara en su flash bote rápidamente toda la energía y luego pues toca esperar hasta que se vuelva a cargar el dispositivo, ¿cierto? Porque pues estos fenómenos, además de que se cargan, pues también tenemos descargas y pues lo que uno espera es que también estos dispositivos, hay uno que se demora mucho más en cargarse y también demorará mucho más en descargarse. Entonces aparece el tiempo por primera vez. Anteriormente no teníamos tiempo en los circuitos, cuando teníamos simplemente el voltaje, la resistencia, simplemente todo se conectaba y todo era instantáneo. Los capacitores nos introducen explícitamente el tiempo. Y si tenemos un circuito como el que voy a dibujar acá, donde hay una fuente, una resistencia, un capacitor, ese es el símbolo de un capacitor, como unas placas paralelas. Si tenemos una resistencia y un capacitor, va a aparecer una constante de tiempo tau, que es en este circuito sencillo simplemente R por C. Si ustedes cogen la resistencia, lo multiplican por la capacitancia, eso les da un número, y ese número tiene unidades de tiempo. Hay un tiempo en este sistema característico. ¿Y ese tiempo qué significa? Pues ese tiempo, ya vamos a ver más adelante, tiene que ver con cuánto se demora en cargarse nuestro capacitor al 67% de su valor máximo. Bien, entonces como ustedes pueden ver, para el capacitor azul, la constante de tiempo, el RC de ese capacitor, es más grande que la constante de tiempo para el capacitor negro. Ese RC es mucho más pequeño.
Entonces con los capacitores aparecen tiempos. Y esto es muy importante pues para poder controlar y digitalizar cosas que dependan del tiempo. Claramente esto no son líneas rectas, son exponenciales y vamos a ver después que la solución realmente es una exponencial. Y pues otra cosa interesante que pasa con estos circuitos es que si ustedes al inicio conectan este circuito que tenemos acá, pues claramente la carga empieza a fluir en el circuito, la corriente, la carga empieza a mover, o sea hay corriente, pero llega un momento en que este capacitor está completamente cargado y al estar completamente cargado, pues ya no podemos hacer mover más carga, porque aquí en esta zona, pues hay aislante, ahí hay un hueco, ahí no pueden pasar las cargas de un lado al otro, si no se habría dañado el capacitor. Entonces, cuando el capacitor llega a su carga máxima, o sea, cuando estamos por esta zona, pues ya las cargas no se pueden mover más. Es decir, que la corriente se vuelve cero. La corriente, vamos a borrar este pedacito que lo escribí mal. La corriente se vuelve cero. Y si ustedes recuerdan, pues la corriente era la derivada de la carga respecto al tiempo y pues matemáticamente se puede observar aquí claramente que cuando la carga deja de cambiar en el tiempo, pues claramente la pendiente, que es la derivada, que es la corriente, pues se vuelve cero. Entonces los capacitores son dispositivos que nos permiten almacenar carga, almacenar energía y estos dispositivos introducen dentro de los circuitos una constante de tiempo. Bien, y esa constante de tiempo va a depender de la resistencia y la capacitancia. Entonces ese es el tema que vamos a ver acá, que es la capacitancia, cómo se define, cómo manipularla y luego obtener algunos resultados de, pues ya aplicados a circuitos. Esta es como la primera parte donde ya estamos estudiando elementos aplicados en circuitos directamente, ya el voltaje lo hemos visto, y pues para poder realmente entrar a la parte de hacer circuitos, circuitos de corriente directa. Bien, entonces arranquemos. ¿Qué es la capacitancia? Básicamente un capacitor o un condensador, también se le llama así, es un dispositivo capaz de almacenar carga. Esto que tenemos acá es un condensador, un capacitor. Básicamente tenemos una carga positiva, una carga negativa y pues entre ellos hay unas líneas de campo. Eso ya es un capacitor porque tenemos aquí un campo eléctrico entre los dos y en ese campo eléctrico tenemos almacenada pues básicamente energía. Obviamente esta forma general es muy difícil de manipular, tenemos que crear formas más apropiadas para construir los capacitores. Tenemos formas que construir los capacitores y entonces pues vamos a ver unas geometrías apropiadas que vienen más adelante. ¿Cómo se define la capacitancia? Básicamente lo podemos ver experimentalmente. Si ustedes saben que al tener este campo eléctrico acá tenemos una diferencia de voltaje entre estos dos puntos, ¿cierto? Si yo aumento esta diferencia de voltaje, grafiquemos aquí la carga y aquí la diferencia de voltaje. Si yo controlo esta diferencia de voltaje y la aumento, si la hago crecer, yo lo que espero es que estas cargas pues aumenten, ¿cierto? Y en los materiales normales, lo que esto quiere decir es que si yo aumento el voltaje, la carga aumenta y van a aumentar más o menos de manera proporcional. A mayor voltaje, mayor carga. Y esto implica inmediatamente que podemos definir, hay algo que no depende del valor del voltaje y la carga específicamente, sino de sus cambios, de sus relaciones, que es la pendiente, y a esto le llamamos capacitancia. O sea que la capacitancia se define como la carga sobre el voltaje. Le pongo valor absoluto simplemente porque pues el voltaje depende de cómo lo estemos definiendo respecto a qué, ¿no? Entonces puede cambiar, pero la capacitancia es positiva siempre. Entonces ese es un valor absoluto ahí. Así se define la capacitancia. Si ustedes quieren mirar un dispositivo que capacitancia tiene, pues hacen simplemente este estudio. Van cambiando el voltaje, van mirando la carga y la pendiente de esa respuesta les va a dar la capacitancia. Si el dispositivo es lineal, si es normal, la capacitancia, pues la pendiente es constante y entonces pues la pueden definir con un solo valor. Eso es capacitancia. Pero pilas porque la capacitancia es una propiedad del material. O sea, aunque aquí aparezca la Q y la delta V, eso al final no implica que la capacitancia dependa de la carga. Es una propiedad del material. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes tienen un resistor, ustedes dicen, no, es que este resistor es de 1 kilo ohmio. Pero esto no implica que el resistor tenga que estar conectado a una fuente para decir que su resistencia es 1 kilo ohmio. La resistencia se define como el voltaje sobre la corriente. Uno puede hacer el experimento para medir entonces cuánto es la resistencia,
pero al final la resistencia es una propiedad de ese material. De la misma manera, la capacitancia es una propiedad del material, aunque uno lo define con cosas que mide experimentalmente. Al final, la capacitancia solo depende de la geometría, ¿sí? De la forma. O sea que la capacitancia va a depender de si esto está separado por placas paralelas o son placas esféricas o el conductor es cilíndrico o no. Va a depender de esa geometría. ¿Está bien? Entonces, ¿quieren calcular la capacitancia de algo? Tienen que utilizar esta definición. Pero al final la idea es que la Q no debe aparecer. En otras palabras, lo que debemos hacer es buscar cómo depende delta V de la carga. Y cuando uno hace eso, lo pone acá, las cargas se deben cancelar y le queda solamente algo que depende de la geometría. Muy importante. Entonces la capacitancia es una propiedad del material que solamente depende de su geometría. Bien, esto fue lo que dijimos. ¿En qué se mide la capacitancia? Se mide en faradios, en honor a Faraday. Que en el tercer corte, cuando estemos hablando de magnetismo, vamos a ver la gran importancia de Faraday en todos estos fenómenos electrostáticos. Y pues entonces la capacitancia será Coulomb sobre voltio, la medida de capacitancia del faradio. Claramente un faradio, como nos ha pasado siempre en las unidades MKS, es muy grande. Los faradios son muy grandes y entonces lo que vamos a utilizar normalmente son unidades de microfaradios, picofaradios y cosas de ese estilo. Estos son ejemplos de capacitores en la vida real, no todos son de placas paralelas obviamente, capacitores cerámicos, hay otros tipos de capacitores que vemos más normalmente en los circuitos, como estos que tenemos acá, hay capacitores de otro tipo, supercapacitores que se utilizan para almacenar energía, por ejemplo en todas estas aplicaciones de energía limpias hay un problema importante y es cómo hago yo para almacenar la energía del día y que la pueda usar en la noche, ese es uno de los grandes problemas tecnológicos y se están estudiando muchos sistemas de almacenamiento y entre esos los supercapacitores pues están siendo estudiados para poder almacenar energía y que realmente podamos reemplazar la generación por utilizando turbinas de quemado de carbón para generar electricidad y más bien poder utilizar realmente energías limpias. Entonces, muy importante, como estamos pasando al tema de circuitos, tratar de saber cómo pasar de la realidad, que es esto, a un diagrama de circuito, que es esto. Y lo más importante en todo es, por favor, respetar siempre las conexiones. O sea, los circuitos no tienen que tener forma rectangular, simplemente es una manera fácil de compartir entre los demás la forma de los circuitos, pero lo importante es respetar las conexiones. Por ejemplo, aquí dice que la terminal positiva tiene que ir conectada a esta placa que denominamos H. Y esa es la conexión que tenemos acá. Luego dice la placa denominada L tiene que ir conectada al switch. Entonces, como ustedes pueden ver, L va conectada al switch. Y luego dice que el switch tiene que ir al terminal negativo. Entonces, el switch al terminal negativo. Eso quiere decir que este circuito está muy bien representado por este que está acá. ¿Está bien? La forma de los cables no importa, puede ser así rectangular o puede ser de cualquier otra manera. Puede ser simplemente haciendo así, bueno, sin que haya espiras porque entonces estamos generando otro efecto. Pero lo que importa son las conexiones. Es decir, si yo hiciera este diagrama de circuito así, vamos a borrar este pedacito que no me quedó bien, debe ser más chiquito. Esta es la fuente, entonces tenemos el más y el menos, esta es la fuente B, la batería. Entonces esta tendría que ser H, esta tendría que ser L, ese es el switch, y da igual, porque miren que igual se están respetando las conexiones, el positivo va a H, L va al switch y el switch termina en el negativo. No importa la extensión, no importa cómo los ubique, lo que importante es que respetemos las conexiones. Eso es lo más importante en los diagramas de circuito. Una competencia que ustedes deben desarrollar, una habilidad, es poder pasar de la realidad al diagrama así y también del diagrama a la realidad. Y para eso yo les recomiendo, si quieren pasar del diagrama a la realidad y no tienen cómo hacerlo en el laboratorio directamente, abran una cuenta en una página llamada Tinkercad y allá pueden hacer simulaciones de circuitos en protoboards reales para ver si está funcionando o no lo que están haciendo. Bien, entonces, ¿cómo se calcula la capacitancia? Ya dijimos que la capacitancia, recordemos, está definida como C igual a Q sobre delta V. Si uno aplica eso en un sistema de placas paralelas como este que tenemos acá, resulta que la capacitancia pues es esta.
A es el área de las placas y B es la separación entre las placas, esta separación. Y A es toda esta área. Como ustedes pueden ver, depende de la geometría. Entonces, ¿cómo pasamos de tener algo que tenía la carga de esto a algo que solo depende de la geometría? Pues ya vamos a ver un ejemplo para que vean que así es que se calcula en todos los casos. Hay otros capacitores, como el capacitor cilíndrico o el capacitor esférico, y todos se calculan, todas esas capacitancias que ustedes ven que depende de nuevo solamente de la parte geométrica, pues todo se calcula utilizando la definición de capacitancia. Entonces vamos a ver cómo es que se hace. Por ejemplo, en el primer caso, en el caso del capacitor de placas paralelas. Entonces uno asume primero que todo, como C es igual a Q sobre delta B, uno asume que hay una carga. Entonces digamos que este tiene carga más Q y este tiene carga menos Q, esa placa. Bien, eso implica que entre estas dos placas hay un voltaje, ¿cierto? Que sería este voltaje que estamos buscando acá. Y lo que queremos es cómo calcular cómo depende ese voltaje de Q para poder cancelar Q y que nos dé la definición. Entonces, delta B a que es igual. Entonces vamos a suponer que son placas muy grandes, que están muy cerca, o sea que son placas infinitas, por lo tanto el campo entre ellas es uniforme. Entonces lo que estamos buscando es cómo relacionar la delta B con la carga. Entonces sabemos que delta B está relacionado con el campo uniforme que está ahí. Y sabemos que el campo para una placa infinita está relacionado con sigma, la densidad de carga. Por lo tanto, la densidad de carga está relacionada con Q. Y ahí está la conexión que queremos o que necesitamos. Queremos llegar de delta B hasta Q. Entonces arranquemos. Delta B para esas placas en términos del campo, pues va a ser simplemente cuando el campo es uniforme, y estamos hablando del valor absoluto, ¿no? Cuando el campo es uniforme sería E por D, donde D es la separación de las placas y E es el campo entre ellos. Esto lo sacamos de la definición de delta B igual a menos integral de E punto de L, ¿cierto? Si el campo es uniforme, entonces sale la integral y nos queda el campo integral, bueno, punto de L, o sea, nos queda simplemente para campo uniforme E punto delta L, que es exactamente lo que está acá, quitándole el menos y pues porque tomamos la dirección en la misma dirección del desplazamiento. Entonces, esto es, y ahora el campo entre dos placas es sigma sobre epsilon 0. Entre una placa es sigma sobre 2 epsilon 0, pero aquí las dos se ayudan, aquí en la parte intermedia. Entonces sigma sobre epsilon 0 por D. Y sigma es la carga sobre el área, todo esto por epsilon 0 por D. Y miren que ya logramos que el potencial estuviera en términos de la carga. Entonces ya lo metemos en nuestra definición. Nos daría que la capacitancia para placas paralelas es la carga sobre el voltaje, pero el voltaje es la carga sobre D a epsilon 0 se va la carga y nos queda epsilon 0 por A sobre D, que es exactamente esto. Entonces, como pueden ver, el secreto es asumir una carga, calcular el voltaje en términos de esa carga y reemplazar. Y ya. Así es que se calcula. Aquí está el algoritmo para hacer esos cálculos y ustedes pueden consultar el libro para los otros dos casos que realmente son bien sencillos. Bien, entonces cuando tenemos placas paralelas, este es un capacitor de placas paralelas, aquí está la deducción, me la voy a saltar porque ya lo hicimos. Ustedes pueden ver que dentro de las placas, pues obviamente aquí afuera el campo no es nada uniforme, esto es una foto experimental, pero aquí adentro básicamente el campo es uniforme, o sea, nuestra aproximación de que está la capacitancia funciona muy bien si todos nuestros fenómenos son estudiados en esta zona. O sea que si esta separación es relativamente pequeña, eso es lo que estamos diciendo. Recuerden que las placas infinitas no existen, pero lo que sí podemos decir es que el ancho de esta placa, toda esta área, es mucho mayor que esta separación. Si eso sucede, la placa es infinita para nuestros problemas. Esta es una aplicación, esto es una tecla de teclado mecánico. Entonces cuando ustedes ustedes realmente lo que quieren es saber cómo hago para que mi sistema detecte que ustedes presionaron la tecla B. Y para hacer eso, pues lo que se hace es que cuando ustedes presionan esta tecla, la tecla hunde este capacitor, esto se baja un poquito. Y al bajarse, la capacitancia cambia. Y como la capacitancia cambia, entonces va a cambiar el voltaje localmente. Y como cambia el voltaje localmente, entonces se va a detectar que se presionó esta tecla. ¿Listo? Eso también implica que cuando ustedes presionan demasiado una tecla, por ejemplo cuando hacen videojuegos y mantienen presionado el shift o algo así para que el bicho salte o vaya muy rápido,
Pues resulta que están deformando permanentemente este capacitor y va a llegar un momento en que no les va a funcionar mal la tecla. O cuando están muy bravos y le dan un puño, pues también lo van a dañar porque van a deformarlo permanentemente y después no se va a detectar el cambio de capacitancia. Como le pasa al niño alemán bravo cuando golpea su teclado, porque no puede entrar a jugar Counter-Strike. Otras aplicaciones aparecen en unos capacitores muy sensibles cuando uno tiene micrófonos. En estos micrófonos, cuando la cantante emite su onda sonora, esa onda sonora llega al micrófono, mueve unos pequeños capacitores muy sensibles, cambia la longitud entre las placas y al cambiar la longitud entre las placas, pues entonces cambia su capacitancia y se detecta, dependiendo del capacitor, qué tipo de frecuencia fue la que llegó y de esa manera se puede digitalizar la señal. Bien, y otra aplicación pues es el flash. En el flash nosotros lo que queremos es que se libere mucha energía en muy poco tiempo. Entonces se colocan capacitores, ustedes los pueden ver aquí. Aquí dice por ejemplo que este es de 660 microfaradios. Tenemos varios capacitores aquí unidos. Y lo que queremos es que el tau de esto, sea R por C, sea muy pequeñito. ¿Para qué? Para que la descarga de estos capacitores sea muy rápida, porque el tiempo es pequeño, o sea, entonces se descargan en poco tiempo, y al descargarse tan rápidamente, pues el flash ilumina muy rápido. Pero eso también implica obviamente que se descargan muy rápido y toca esperar cierto tiempo para que se vuelvan a cargar, ¿verdad? Entonces por eso es que uno no puede simplemente hacer flash continuo, sino que sale el flash y hay que esperar un tiempo para que utilizando la batería de la cámara vuelva a cargarse el flash. Bien, ¿cómo se hace para el capacitor cilíndrico? Esos ejemplos están en los libros, aquí está básicamente copiado, pero se hace lo mismo exactamente. Como ustedes pueden ver, no es más que utilizar la definición de cálculo de potencial, como podemos considerar que esto que está aquí adentro es un cable infinito, entonces tomamos el campo de un cable infinito, que el campo de un cable infinito es lambda sobre 2pi epsilon 0 por la distancia, y por eso aparece un 1 sobre r acá, y cuando lo integramos aparece el logaritmo. Bien, eso les queda a ustedes de tarea de deducirlo. Una de las aplicaciones es el cable coaxial, que se utilizaba anteriormente para llevar la señal de televisión y de internet. Eso es un capacitor cilíndrico. En la parte interna es un conductor. Esto es un conductor. La parte externa también es un conductor. Y esta parte intermedia es un dieléctrico que lo que hace es aumentar la capacitancia y se va a ver un poco más adelante. Entonces, realmente, como ustedes pueden ver, todo esto tiene aplicaciones directas. Y en caso del capacitor esférico, pues de nuevo hacemos todos los mismos cálculos y llegamos a esta expresión en términos del radio interno, que es A, y el radio externo, que es B. Y aquí viene una pregunta: ¿la Tierra se puede considerar como un capacitor esférico? Y como la Tierra se puede considerar como un capacitor esférico, pues podemos pensar que esto es la Tierra, o sea, A es el radio de la Tierra, si queremos calcular su capacitancia. Pero la pregunta que viene es: ¿quién es B? Entonces lo que se hace cuando uno tiene simplemente una esfera es tomar que B tiende a infinito. Y si B tiende a infinito en esta zona, pues B domina y al final nos quedaría que la capacitancia es A por B sobre K por B, se nos va B y básicamente nos queda A sobre K o 4pi epsilon 0 por A. O sea, para un conductor esférico, para un elemento esférico cargado aislado, su capacitancia se puede calcular sencillamente como 4pi epsilon 0 por A, pero viene pues de esta expresión que teníamos acá. Entonces aquí hay un ejercicio para que ustedes lo calculen. ¿Cuál debería ser el radio de un capacitor si queremos que es esférico, si su capacitancia debe ser 1 microfaradio? Y se van a sorprender del tamaño. Bien, estos son algunos símbolos de capacitores en los circuitos. Normalmente se utiliza este símbolo que tenemos acá, simplemente es como simbolizando placas paralelas, aunque no todos los capacitores son de placas paralelas, pero es el mismo símbolo. Es el símbolo que utilizamos para baterías, y para switch tenemos switch abiertos, switch cerrados, pero son cables. Algunas veces se utiliza este símbolo para el capacitor o uno implica un capacitor polarizado, otro no es polarizado, pero nosotros nos vamos a quedar con este símbolo siempre. ¿Está bien? Esa es nuestra convención de ahora en adelante. Entonces, los diagramas de circuitos.
lo que tenemos es a la izquierda una batería conectada a dos capacitores y a la derecha tenemos el diagrama del circuito correspondiente. La pregunta es, ¿está bien o está mal? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí debemos respetar que el positivo va al primer capacitor y entonces esta placa tiene polaridad positiva y también va por esta zona al segundo capacitor, o sea que esto es positivo. Hay que acostumbrarnos en todos nuestros circuitos a poner la polaridad de los elementos si es posible. Entonces tenemos que este circuito que está a la izquierda está muy bien representado por el circuito que está a la derecha. Lo importante, recuerden, son las conexiones. No podemos ignorar las condiciones. La longitud del cable y ese tipo de cosas no importan. Lo que importa es respetar las conexiones. Entonces hay herramientas, les había hablado de Tinkercad. Es mejor Tinkercad ahora que Circuits.io. Ellos cambiaron, ahora son Tinkercad. Entonces, por favor, si quieren simuladores buenos, vayan a Tinkercad. Y en Android o en iOS también pueden instalar simuladores de circuitos si ustedes quieren hacerlo en el celular, pero es mucho mejor hacerlos en Tinkercad si quieren practicar con una protoboard. Ahora bien, ya hablemos de circuitos. Hablemos de qué son conexiones en paralelo y qué son conexiones en serie. La definición de estar conectado en paralelo, ¿qué significa eso? Significa es que el voltaje es igual para esas dos cosas. Básicamente que comparten conexiones por ambos lados. ¿Eso qué implica? Miren acá, por ejemplo, estos capacitores en esta zona, estos capacitores y esta batería. Ellos dos están conectados solamente por cable en esta zona. Ellos dos están conectados solamente por cable en esta zona. Es decir, que esta batería está en paralelo, o sea, tiene el mismo voltaje que el capacitor. Si ustedes, por ejemplo, quisieran ver cuál es el voltaje, recuerden que un conductor, un cable, es un conductor y por lo tanto es equipotencial. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, en este cable mi voltímetro y él me da 2 voltios y yo me muevo por este cable, sigue dándome 2 voltios, 2 voltios, 2 voltios, 2 voltios hasta que llego acá, ¿cierto? Lo mismo pasa por esta zona, bueno, viendo ya la diferencia de voltaje. El voltaje no cambia si me muevo solamente por cable. Y si yo me muevo solamente por cable, pues eso implica que el voltaje no cambió. Entonces, si yo estaba midiendo el voltaje entre estos dos, me va a dar lo mismo que medir el voltaje entre estos dos, porque esta conexión es solamente a través de cable. Entonces estos están en paralelo. Y lo mismo pasa con el de arriba. Si ven que estos dos están conectados solamente por cable entre estas dos placas, y por lo tanto el voltaje relativo no va a cambiar, el voltaje es el mismo porque el cable es un conductor que es equipotencial. Entonces esto es lo que significa estar en paralelo, que tienen el mismo voltaje. Y si tienen el mismo voltaje, eso implica que la carga, la corriente no es la misma. Por ejemplo, cuando ese circuito esté funcionando, la corriente se va moviendo en esa dirección y cuando llega a este punto, a este nodo, la corriente se va a ir por esta zona y se va a ir por esta zona. Entonces, en principio, la corriente es diferente, o sea, no pasan las mismas cargas por ambos lados. Si por aquí pasó el electrón número 1 por esta zona, pues no va a pasar por esta zona. ¿Está bien? Entonces, combinación en paralelo quiere decir el mismo voltaje, es decir, que están compartiendo conexión directa por ambos lados solamente a través de cable. Y la pregunta ahora es, ya una vez definido combinación en paralelo, pues ¿será que es posible si yo quiero miniaturizar mi circuito, reemplazar estos dos capacitores por uno solo? ¿Cuál sería el valor de la capacitancia de este que yo debo colocar para poder reemplazar estos dos por este y que me dé el mismo circuito? Y pues la respuesta es claramente que sí se puede hacer. Y lo vamos a hacer rápidamente. Ustedes hacen el de la deducción en serie. Entonces, ¿cómo se deduce esto? Yo lo que quiero es reemplazar los dos capacitores por uno nuevo que tenga cierta capacitancia. Ahí está la respuesta, pero la vamos a deducir. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? El voltaje del capacitor 1 es igual al voltaje del capacitor 2 y tiene que ser igual al voltaje del capacitor equivalente. Tienen que ser iguales porque todos están conectados a la misma batería, al mismo potencial. O sea, todo esto es igual a delta V. ¿Qué es lo que yo quiero que no cambie cuando reemplazo estos dos capacitores por este de acá? Pues yo no quiero que cambie la carga total almacenada. Él tiene una carga Q1, él tiene una carga Q2. Entonces yo lo que espero es que si no quiero que cambie mi circuito, si sea realmente equivalente, pues tenga una carga total aquí Q1 más Q2.
¿verdad? Entonces si yo eso es lo que estoy buscando, pues aplico esa condición. Yo lo que quiero es Q1 más Q2 igual a la Q final, a la Q equivalente. Eso es lo que yo necesito. Pero por definición de capacitancia, o sea, si puedo borrar aquí esto para poder escribir. Hasta ahí puedo. Por definición de capacitancia, recordemos que capacitancia es Q sobre delta V, pues entonces tenemos que Q es C por delta V. Y por lo tanto aquí tendríamos C1 por delta V más C2 por delta V igual a C equivalente por delta V. Y todas estas delta V's se nos van. Y al final nos queda que C1 más C2 es igual a C equivalente. En otras palabras, si queremos calcular la capacitancia equivalente de un circuito que tiene conectados capacitores en paralelo, simplemente lo que tenemos que hacer es sumarlas. Y eso es todo. De esa manera es que uno calcula esas capacitancias equivalentes. Entonces, en resumen, paralelo lo que quiere decir es el mismo voltaje. Y cuando yo tengo capacitores en paralelo, los puedo reemplazar por uno cuya capacitancia equivalente es la suma de esos dos capacitores o de todos los que tienen paralelo. Bien. Bueno, aquí está la deducción. Cuando los tengo en serie, cuando la combinación es en serie, los voltajes son diferentes, pero lo que es lo mismo es la carga. Entonces, no hay ninguna otra manera de... O sea, la corriente que pasa por ellos es exactamente la misma y por lo tanto se están cargando de la misma manera y al final la carga final de este es la misma carga final de este. Y entonces ustedes lo pueden deducir. Lo que uno tiene es que el voltaje total, este, se está dividiendo entre estos dos voltajes. Entonces tenemos delta V1 más delta V2, pero por definición de capacitancia, que es Q sobre delta V, quiere decir que delta V es Q sobre C, y entonces tendríamos carga sobre C equivalente es igual a carga, que es la misma, sobre C1, más carga sobre C2. Se van todas las cargas y nos queda pues que cuando estamos con conexiones en serie, la capacitancia equivalente es la suma de los inversos y a la menos 1. En resumen, cuando están en serie se suman directamente, cuando están en paralelo se suman directamente, cuando están en serie se suman por inversos. ¿Está bien? Y así podemos calcular esas capacitancias equivalentes. Entonces, no olviden que en paralelo es el mismo voltaje y comparten dos nodos. En serie es que tienen la misma corriente o la misma carga y comparten un nodo, o sea, la conexión de acá es común entre los dos. Por lo tanto, la corriente que pasó por acá es exactamente la misma que va a pasar por acá. Eso es lo que quiere decir que estén conectados en serie. O sea, los mismos electrones están pasando. Bien, entonces ahí está la capacitancia equivalente cuando los tenemos en serie. Y pues algunas preguntas para que ustedes evalúen si están comprendiendo lo que se ha dicho hasta ahora. Paren en este momento y hagan estos ejercicios. Como una guía les están pidiendo cuánto es la capacitancia equivalente entre estos dos puntos. Entonces lo que ustedes tienen que buscar es quiénes están en serie y quiénes están en paralelo. Paren un momento, piénsenlo bien. Y lo que tenemos es que en serie no hay ninguno, porque por ejemplo la corriente que va por acá se va a dividir entre esta y esta, es decir, no pasan las mismas cargas por esta zona que por esta zona. Y luego la suma de toda esa corriente pasa por acá, o sea, ningún capacitor comparte la misma corriente con otro capacitor. En cambio estos dos sí están en paralelo, porque miren que yo me puedo mover solo por cable para ir de un lado al otro lado, es decir, si están en paralelo, entonces estos dos los puedo reducir sumándolos y el equivalente me daría un circuito que sería uno así y el otro así. Este será el equivalente a reducir estos dos en paralelo y luego lo tendremos que reducir con este que quedaron en serie. Calcúlenlo por favor, ahí está la respuesta ¿de qué? Del problema. La respuesta de la primera parte, que es la reducción, es esta. Y ahora les voy a ayudar y les voy a guiar cómo hacer esta segunda parte.
Si se entiende esta segunda parte, básicamente habrán entendido todo este tema de la reducción de capacitores en serie o en paralelo. Entonces, vamos a hacer esto. A ver, tenemos C1, C2, C3. Voy a hacer ese dibujo acá, un poquito más pequeño. Este es nuestro circuito. Y viene acá. Aquí yo le puse una fuente, realmente la fuente no existe, vamos a borrar este pedacito. Simplemente hay un punto de voltaje acá. Y hay otro punto de voltaje acá. Entonces la primera pregunta es fácil, pero lo que yo les quiero decir a ustedes es por favor vayan haciendo esas reducciones una por una. Entonces, ¿cuánto es el circuito equivalente que sigue después de hacer esta primera reducción? Esta de acá. El circuito equivalente sería así. ¿Sí? Eso será nuestro circuito equivalente. Y luego, cuando hacemos la reducción de esos dos en serie, el circuito equivalente pues sería básicamente un solo capacitor. ¿Está bien? Entonces, de este capacitor nosotros tenemos la capacitancia, esa está. Y además, en esa pregunta nos están dando este voltaje. Entonces tenemos el voltaje. Como tenemos capacitancia y voltaje, y nosotros sabemos que capacitancia es Q sobre delta V, pues entonces podemos sacar Q, que es C por delta V. Entonces podemos obtener Q. Y la idea es siempre armar esta triple caracterización de un capacitor. Entonces miren, ustedes tienen capacitancia al final, tienen el voltaje, entonces pueden obtener Q. Ustedes pueden obtener Q, ahora se pueden devolver, y cuando nos devolvemos, resulta que como estos dos capacitores de esta reducción, estos dos, vienen de una reducción en serie, pues ellos tienen la misma Q. Entonces, esta Q de acá es la misma Q que tendrían estos dos. Bien, y como ustedes para este capacitor tienen el voltaje, la capacitancia, ya tienen C, ya tienen Q, pues pueden obtener V. Entonces ya tienen el voltaje, o sea, las tres cosas que deben caracterizar un capacitor, C, Q y V, para el de abajo. Y ustedes tienen esta capacitancia también, ¿cierto? Viene la reducción de estos dos. Entonces, como tienen esa capacitancia, también tienen este voltaje. Listo. Entonces tienen las tres cosas cuando nos estamos devolviendo. Y seguimos devolviéndonos, pasamos para acá. Y cuando nos pasamos para acá, resulta que como estos dos capacitores vienen de una reducción en paralelo, su voltaje es el mismo, este mismo que el voltaje final del capacitor que tenemos acá. Entonces, este voltaje lo tenemos y este voltaje lo tenemos. Y como tenemos el voltaje y tenemos las capacitancias, pues podemos armar el Q de este y podemos armar el Q de este. Y con eso miren que tenemos absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es el secreto de todos estos problemas? Ustedes hacen las reducciones, se van moviendo de un lado para el otro, hacen la primera reducción y la grafican, hacen la segunda reducción y la grafican, y la idea siempre es ir armando cuánto es el valor de esta tupla de tres valores: la carga, el voltaje y la capacitancia. Ustedes normalmente tienen dos de esas y deducen la tercera. Y luego cuando se devuelven, tienen que ir mirando. Si me devolví y lo que había obtenido, y eso viene a una reducción en serie, lo que es igual es la carga. Entonces le ponen la carga a esos dos capacitores de los que hayan venido la reducción. Pero si se devolvieron de una reducción en paralelo, pues lo que es igual es el voltaje. Entonces lo que se lo asignan a los dos capacitores, como pasó acá. Le asignamos el mismo voltaje de la reducción porque vienen de una reducción en paralelo. Por eso es tan importante tener claro que en paralelo significa igual voltaje y en serie significa igual corriente o igual carga. Y de esa manera es que se resuelve completamente el problema. Por favor no sigan hasta haber obtenido estos valores que están acá. Aquí hay otra reducción que pueden hacer ustedes fácilmente. Y acá pues es también un ejercicio para que empiecen ustedes a ver la reducción
hasta dónde pueden llegar y si se puede reducir completamente. Ojo, una cosa importante, no siempre todas las cosas están en serie o en paralelo. A veces hay cosas que no están ni en serie ni en paralelo. Entonces en este tipo de reducción ustedes tienen que buscar quién está en serie y quién está en paralelo para empezar a reducir y ver de lo reducido eso nuevo equivalente si queda en serie o en paralelo con otras cosas. Bien, ahora se ha hablado que estos capacitores pues almacenan energía, pero hasta este momento no hemos calculado pues cuál energía es la que almacena. Entonces para calcularla, recordemos que la energía potencial, que es lo que estamos almacenando, es Q por delta V. Entonces asumamos que yo quiero calcular pues cuánto me cuesta para un capacitor que ya está a cierto voltaje, cuánto me cuesta meterle un pedacito de carga de Q. Entonces pues simplemente sería Q por delta V. Ese es el trabajo que tengo que hacer o la energía que tengo que queda almacenada cuando meto una pequeñita carga en un capacitor que ya tiene un voltaje delta V. Pero el voltaje, recordemos la definición de capacitancia, el voltaje se puede escribir como la carga sobre la capacitancia. Entonces al final tenemos que dU es Q sobre C por dQ. Y si ahora queremos calcular toda la energía, pues integramos a ambos lados. Esto lo integramos desde una energía 0 hasta una energía final U. Y esto lo colocamos desde una carga 0, asumimos que está descargado, hasta una carga final Q. Y como la capacitancia es una constante del material, pues la podemos sacar. Y esto nos daría 1 sobre C, la integral de Q por dQ, de 0 a Q. Y finalmente entonces tendríamos la energía almacenada es Q al cuadrado sobre 2C. Esta es la energía que está almacenada en un capacitor. Ustedes necesitan la carga y la capacitancia. Si a ustedes no les dan la carga y la capacitancia, sino que les dan, por ejemplo, la carga y el voltaje, pues ¿qué harían? Pues capacitancia es Q sobre V, entonces podrían escribir esto como Q cuadrado sobre 2 por Q sobre V. Se cancela esto con esto. Y al final les queda que... ¿Lo hice bien? Capacitancia es Q sobre V, sí. Les quedaría que esto simplemente sería Q por V sobre 2. Es decir, utilizando la relación entre la capacitancia, esta expresión de la energía la pueden escribir en términos de Q y C, o de Q y V, o de C y V. Ustedes verán cómo la reemplaza. Entonces así es que se puede medir cuánta carga está almacenada y como pueden ver pues depende de la capacitancia. Cuánta energía está almacenada y depende de la capacitancia. Entonces aquí está la deducción de nuestro trabajo, es exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Y estas son las tres formas en las que ustedes pueden escribir simplemente utilizando que C es Q sobre delta V. Entonces dependiendo de lo que les den, ustedes aquí les están dando Q y C, o aquí les están dando Q y delta V, o aquí es C y delta V. Pero todas son equivalentes, todas miden lo mismo exactamente. Ejercicio, no sigan hasta no responderlo. Y esta parte de los dieléctricos vendrá en otro video. Muchas gracias por su atención.